comenzar diciendo algo. Hay temas específicos que en la iglesia deben de ser siempre dados a conocer o mencionarles de nuevo, porque son temas que son claves para la transformación de nuestra vida. Y cuando meditaba en eso, pues es obvio que estoy tratando de enfocarme hacia el área de la mente de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Y el tema de la mente es un tema que lo oímos casi en todas las iglesias que se predica, porque es de suma importancia. Sin embargo, creo que así como la misma ciencia avanza y ha descubierto muchas cosas relacionadas con la mente, y que a raíz de eso se han descubierto males o enfermedades, pero también curas o sanidades, asimismo también es en el plano espiritual, y la Biblia a nosotros nos deja ver que es uno de los mensajes que más se enfatizan en todas las escrituras, aunque no necesariamente sea desde el término directo, mente, pero sí utilizando diferentes palabras que están relacionadas con la mente. Es impresionante saber también que de la creación de Dios, nosotros los humanos somos los únicos que nos estudiamos a sí mismos. Digamos de parte de la misma creación, pero en otra forma, por decirlo así, la forma, los animalitos no se estudian a sí mismos. Aunque ellos experimentan enfermedades, experimentan algunos males y peligros, sencillamente su propia naturaleza por instinto los hace tomar ciertas direcciones o hacer algo que les ayude a salir de la enfermedad, de los males, etc. Pero mire usted cómo el ser humano, estudiándose a sí mismo, ha logrado avanzar en muchas cosas, de tal manera que se han hasta erradicado algunas enfermedades que en el pasado era imposible por la carencia de esa investigación. Cuando nosotros aplicamos ese principio, y eso es lo que la Biblia nos enseña, también vamos a descubrir las cosas que nos han mantenido como enfermos espiritualmente o limitados o en peligros. Y cuando las descubrimos, debemos de saber de que hay también una salida para cualquier situación que nos ha impedido a nosotros pues alcanzar las promesas, crecer o tener una salud espiritual. Basado en eso, el Señor habló a mi vida para que yo comenzara a meditar en lo que he titulado los vínculos viejos de la mente. Esta palabra no la he tomado al azar o porque me parece extraordinario el título que puede llamar la atención, sino más bien porque la palabra vínculo aparece en las escrituras, aparece de manera positiva y con pie de imprenta cuando se habla de los vínculos perfectos, el vínculo perfecto de la paz, el vínculo perfecto del amor. Pero de la misma manera también aparece desde el punto de vista negativo. Y entonces lo que quiero decir con eso es que algo que nos puede impedir a nosotros alcanzar una mejor medida o un nivel o una forma más exitosa de la vida es los vínculos viejos con los que una persona esté atado todavía. Ahora, cuando hablamos de eso tengo que ponerle una base. Por ejemplo, Efesios 4:23 nos deja ver algo muy importante. Dice el apóstol Pablo: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. La palabra renovar no necesariamente significa como renovar los poderes naturales de la memoria. No es eso lo que quiere decir. No es que nosotros aprendamos un ejercicio que nos ayude a aumentar la capacidad mental o a poder a través de un ejercicio trabajar con una memoria, sino que la Biblia es bien clara al decir
de que hay que renovar el espíritu, oigan esto, de vuestra mente. Y esto me llamó la atención, porque estamos hablando de que la mente tiene un espíritu. Ahora, cuando yo veo esto, tengo que pensar también si hay una base bíblica que nos permita tener esa confirmación, si es posible que en la mente puedan haber influencias de espíritu. Entonces me encontré con este pasaje que se lo voy a poner, yo sé que usted también lo sabe, es decir, conoce este pasaje, lo ha leído posiblemente varias veces, y es lo que dice Isaías capítulo 11 verso 2. Dice Isaías: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Note usted que esta profecía está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Isaías está profetizando del renuevo, que es nuestro Señor, y luego está diciendo la influencia que habría en la vida de nuestro Señor durante el tiempo que Él estaría aquí en la tierra ejerciendo el ministerio que nosotros conocemos. 3 años y medio iba a ser influenciado por espíritus de Dios. Pero al resaltar ciertos espíritus que ahí se mencionan, sabiduría, inteligencia, consejo y conocimiento, no cabe duda que estas son facultades de la mente, son capacidades de la mente, son influencias divinas que operan en la mente. Porque la sabiduría, inteligencia y consejo y el conocimiento es eso. Aún humanamente hablando, puede haber esa capacidad si alguien lo ha desarrollado por sí mismo a través de los estudios, a través de las capacitaciones. Eso se desarrolla también, pero no cabe duda que si lo hace humanamente, esas capacidades son humanas. Una universidad le puede ayudar, una carrera, una maestría, etcétera. Son capacidades humanas que lo ayudan y lo ponen en otro nivel de vida, en un nivel social mejor de vida, y también incluso, hermano, le beneficia, porque eso atrae también a él mismo remuneración por la productividad que él mismo realiza por los estudios que alcanzó. Pero yo no estoy hablando de eso nada más, sino que estoy hablando de lo que viene de parte de Dios. ¿Cuántos quisieran tener esas influencias del Señor? Que venga de Dios su sabiduría, su inteligencia, su consejo y su conocimiento. Ahora, la palabra renovar que leíamos en el pasaje base es una palabra que es importante, porque entre sus significados, desde la raíz o de la palabra que es ananeo del griego, significa en primer lugar renovar, y por eso lo dice en español así, pero significa como hacerse joven, regenerar. Aquel que se renueva tiene una manera de regenerar cosas en su vida, y en este caso de la mente. De tal manera que esa palabra por definición significa, cuando se habla de renovar el espíritu de la mente, significa poner bajo otro poder o otra influencia, en este caso la mente suya. Ahora, esto es un deber para todos nosotros, para poder romper los vínculos, porque hacia donde lo quiero llevar es a explicar qué son los vínculos viejos de la mente, y explicarle a usted de que si no se rompen esos vínculos viejos, nuestra vida podría estar estancada y podríamos estar en un tiempo diferente. Por ejemplo, en el año 2019 podríamos nosotros estar sin romper esos vínculos, viviendo el tiempo, el recuerdo de un evento que sucedió hace 20 o 30 años. ¿Me doy a entender? Se podría imaginar año 2019 y tener la mente de hace 30 o 40 años vinculado a algo
que cambió el ritmo de la vida de aquella persona, teniendo en la mente todavía los datos e información de un lugar, del clima, de un horario, del rostro de alguna persona, el nombre de esa persona y hasta el olor de esa persona, si ese es el caso. Es decir, si alguien tuvo que ver con la vida suya, con algún evento que le cambió el ritmo de su vida y que lo ha vinculado a algo trágico. Claro que puede haber también vínculos buenos, pero eso sería otro tema. El enfoque hoy es vínculos viejos, vínculos arcaicos sería la palabra. Y la palabra arcaicos también aparece en la Biblia. Y esto está relacionado en algo que sucedió muy antiguamente cuando hablamos de arcaico. Usted sabe que hay una diferencia, según los estudiosos, de que si se escribe la palabra arcaico con mayúscula está hablando de un periodo. Pero si se escribe la palabra arcaico en minúscula, entonces está hablando de algo que te pasó antiguamente. Pero si habla con letra mayúscula, está hablando de un periodo precámbrico, según los lexicógrafos. Pero cuando la Biblia dice que hay tiempos antiguos, está relacionado en años que ya vivimos, pero que la gente todavía está conectada con ese tiempo. Y entonces lo que ha pasado viene a tomar control de la mente de una persona, y que aquella mente entonces da a luz, como quien dice, lo que viene a ser ahora una mentalidad. Y entonces la mentalidad es formada a través de los vínculos de cosas que han pasado en su vida. La mentalidad tiene que ver con información, tiene que ver con costumbre, tiene que ver con la cultura, pero la mentalidad tiene que ver, hermano, con los vínculos con los que está atado una persona. Eso significa que su mentalidad habla mucho de las cosas que le han sucedido. Ahora, me llama la atención que uno puede ser creyente y no darse cuenta bajo qué poder está su mente. Por eso es importante, en estos días aprendíamos del apóstol Sergio que el congregarnos, el episinagoge, palabra compuesta que significa ir más allá del solo hecho de estar reunidos. Y entonces eso significa que nosotros debemos de saber de que estar congregados nos debe de llevar a nosotros a ir más allá. ¿Qué cosas pueden suceder a favor de mi vida? ¿Qué cosas tengo y puedo y debo de hacer en orden de lo que he aprendido cuando me reúno a estudiar la palabra? Y una de las cosas que podemos hacer es autodiagnosticarnos para saber bajo qué poder está nuestra mente. La Biblia dice que en cierta ocasión, cuando Jesús iba a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, como los samaritanos no se llevan con los judíos, dice que al Cristo glorioso no lo dejaron entrar, no lo dejaron que cruzara por Samaria. Y los discípulos que le acompañaban, los más íntimos, oigan esto, los más cercanos, que lo oían oír al Señor cosas maravillosas respecto al mensaje del reino. Porque cuando uno está cerca, en mayor intimidad de alguien, hermano, que tiene revelación, que tiene enseñanza, que conoce más, en este caso nuestro Señor Jesús, uno aprende más que otros por la cercanía. Entonces habían tres a los que yo le llamo los discípulos de la foto, los del selfie: Pedro, Juan y Jacob. Pero en ese momento era Juan y Jacob los que le acompañaban, y esos tenían un sobrenombre, los Boanerges, así le llamaban en el discipulado. Y entonces cuando ellos iban a entrar y les impidieron, le dijeron a Jesús: ¿quieres que oremos? Se enojaron porque no dejaban entrar a Jesús. ¿Quieres que oremos
y pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos estos malagradecidos. Y Jesús se volteó y les dijo: vosotros no sabéis qué espíritu los gobierna. Y no eran discípulos de él, pues, y no estaban cercanos a él, ni ellos mismos sabían qué influencia había en su mentalidad. ¿Quieres que oremos y los consuma? Jesús no les dijo: ustedes no lo pueden hacer. Jesús lo que les dijo: ustedes no saben qué espíritu los gobierna. Interesante que por alguna razón la Biblia dice que de sobrenombre les decían los Boanerges. Y Boanerges quiere decir hijos del trueno. Se querían tronar a Samaria, hermanos. Entonces, por algo les llamaban así, por la mentalidad que ellos tenían. Entonces, esto es lo que quiere decir la razón o la importancia de cambiar el espíritu de nuestra mente, porque ahí está qué poder nos gobierna, qué poder nos influencia, qué nos entristece, qué nos desanima, qué nos hace sentir el dolor de algo que ya pasó hace muchos años en la vida, que ya ahora ya no es un dolor físico, sino que es un dolor interno, emocional y mental. Porque es imposible separar las emociones del pensamiento. Cuando un pensamiento recupera información del pasado, se conecta con la memoria, y la memoria permanece por la importancia que una persona le da a un evento recordándolo. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Hay una sincronización entre lo que piensas y tu estado anímico, tu estado emocional. Tiene que ver mucho, y por eso es importante cambiar el espíritu de la mente. Ahora, algo que me llama también la atención y que quiero mostrarlo, y espero que el Señor me dé el tiempo para finalizar, por lo menos, o lo más que pueda, es esto. Aquí está la palabra vínculo viejo, que es una palabra del hebreo ahora, que es masoret, que quiere decir banda, es decir, una banda para amarrar, no banda de tocar. Y vínculo, pero mire sus conceptos, es uncir o enganchar, y por analogía fijar en cualquier sentido. También significa aprisionar, un vínculo, arrestar, atar. Un vínculo tiene que ver con el significado de lo que es una cárcel o ser un cautivo. Ligar, obligar, ponerlo preso o reprimir. Entonces, cuando hablamos de romper con los vínculos viejos de la mente, estamos hablando en este sentido de analogía, es sacar a alguien que está cautivo, sacarlo de la cárcel, liberarlo de lo que lo ató, liberarlo y soltarlo de lo que lo ha arrestado o lo ha aprisionado. Hermano, ¿no desearía usted algo así? ¿No querrá usted, hermano, salir de algo que lo tiene, hermano, no necesariamente con algo físico o literal que lo tiene como sujetado a no avanzar? Yo anhelo ser libre. Todos los días para mí es un anhelo, hermano. No me conformo con la libertad que haya ya alcanzado, porque la Biblia dice: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Eso significa que en la medida que vamos conociendo de esa verdad, que ya la conocemos, porque para nosotros la verdad es una persona, es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor, y yo soy la vida. Y entonces esa verdad la conocemos como la persona, como la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, también la verdad como principios que liberan. La verdad, hermano amado, como revelación que te libera. La verdad como el conocimiento que te libera. Pero también la verdad como un impacto que te libera. Y también la verdad como la oportunidad en el tiempo preciso que te puede llevar a otro nivel de libertad. Ahora,
Esto es interesante porque nace la pregunta: ¿por qué es tan fácil que lo vinculen a uno con cosas? Y puede ser difícil salir de ese vínculo si uno no tiene la revelación que está en la palabra de Dios. Entonces, el asunto aquí es que Satanás, que el Señor lo reprenda, solo puede hacer cosas en orden o en base del diseño que nosotros ya tenemos. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, dice Pablo: porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces dice que con esa tentación Dios mismo provee la salida. Me llamó la atención porque enfatiza que la tentación viene en la base de nuestra humanidad. Aunque el ser que la presenta, el tentador, es un ente espiritual, es un espíritu, es invisible y que tiene poderes, hermanos. No lo podemos negar, y lo reprendemos, esos poderes diabólicos. Ese ser es de otra creación mayor, que tiene poderes y tiene misterios que aprendió mientras estaba en el reino de Dios, cuando estaba todavía en afinidad con el reino de Dios. Pero Dios no permite que ejerza poderes sobrenaturales para ser tentados, sino que Pablo dice que esa tentación es humana, dando a entender que una tentación ataca 3 áreas de nuestra humanidad. La tentación hace primero un impacto, hermanos, en los químicos del cerebro, especialmente en los que forman parte del sistema de recompensa. O sea que él lo que hace con una tentación es tratar de manipular esos químicos. El mayor de ellos es la dopamina. Por eso es que nadie, perdón lo que voy a decir tan temprano de la mañana, nadie vomita cuando está sufriendo una tentación. Nadie dice: guácala, qué tentación la que me están ofreciendo. Nadie. ¿Por qué? Porque manipula los químicos, especialmente la dopamina, y aquella persona se siente bien. Perdón que diga esto. Imagínese a alguien todo mal emplasticado. No sé si me di a entender. ¿No? Ok. Imagínese al hombre más feo de la tierra que ganó concurso por feo. Es más, le dieron 2 premios. Uno por feo y el otro por si lo pierde. Y que en ese momento que ha vivido con rechazos, acomplejado, qué sé yo, traumatizado por su aspecto físico, le llega una tentación, hermano, y le empieza a darle recompensa el sistema el químico de la dopamina. En ese momento él se cree el hombre más guapo de la tierra, porque la tentación vino a través, en el ejemplo que quiero dar, del sexo opuesto. Y entonces él se cree la cosa más linda de la tierra, puro ribelino, ¿verdad? Entonces todos nosotros podemos pasar por eso y nadie va a vomitar, nadie va a sentir un asco. La otra parte que toca es el hemisferio, donde se crean las imágenes. Y esa persona, siendo afectado o siendo influenciado por el sistema de recompensa dopamina, está imaginando lo que puede hacer. Y de ahí le toca a su corazón, donde está el magnetismo, más fuerte que el de la mente. 5,000 veces más fuerte el magnetismo del corazón que del magnetismo que está en la mente. Y ese magnetismo lo puede conectar a él a 5 pies de distancia con otra persona que está sufriendo la misma tentación. Entonces note usted que en el plano humano vienen las tentaciones. Entonces Satanás toma ventaja de ese diseño, de las posibilidades por causa de un diseño. Explico eso entonces para hablar de los vínculos. De igual manera,
El enemigo sabe que puede vincular a una persona a lo malo, a la mala experiencia o al recuerdo negativo a través de vínculos, porque fuimos diseñados para eso. Por ejemplo, mire cómo funcionamos. Del Espíritu de Dios al espíritu humano hay un vínculo que Dios establece. Cuando venimos al Señor Jesús, el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados como que experimenta una resurrección y ahora se puede conectar o está conectado con Dios. El espíritu humano, que a su vez está conectado con el Espíritu de Dios, se conecta con el alma. Y el alma a su vez se debe de conectar con el cuerpo. Ese es el orden. Espíritu de Dios conectado al espíritu humano, el espíritu humano conectado al alma y el alma al cuerpo. Entonces el enemigo sabe que hay posibilidades de vincularlo a uno en sus proyectos, en sus planes y en sus maldades. De tal manera entonces que la recomendación apostólica, además de Efesios que leíamos, es: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos, y aparece otra vez la palabra, mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay una realidad de que debe de existir una transformación en nuestra vida. Con todo respeto, mis amados hermanos, no importa cuánto tiempo tengamos de venir a la iglesia, si no hay una transformación, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Lo único que fue que cambiamos posiblemente de una religión o de un lugar. Y esto es importante, porque sin transformación no puede haber consagración. Este es el principio. Principio 1, si no hay transformación no ha sucedido nada. Y sin transformación, principio 2, no hay consagración. Nadie se puede consagrar si no existe la transformación. Porque es imposible decirle no al mundo, no al diablo, y decirle sí a Dios sin transformación. Con la misma mentalidad es imposible, hermanos amados. De tal manera entonces que Pablo recomienda que nosotros nos debemos transformar mediante la renovación de vuestra mente. Interesante esta versión, que Pablo dice de vuestra mente. Pero recordemos que Pablo no está hablando solo con una persona, no está diciendo de tu mente, sino está diciendo de vuestra mente. Como que yo me dirigiera con respeto a mis amados hermanos y hermanas que están aquí al frente. Son varios. No puedo decirle de tu mente, sino que tengo que referir que ninguno se debe de quedar sin esa recomendación, vuestra mente. Porque si yo digo tu mente, es posible que yo me estoy refiriendo en mi mente a todos, pero ellos pueden desechar y decir no, no se trata de mí, se trata de él, porque me estoy refiriendo a tú, a una persona en singular. Pero cuando yo digo vuestra mente, no estoy dejando a ninguno fuera de esa realidad. Ahora, a esto le añado que cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de pensar. Por ejemplo, hoy oía que aquí hay hermanos de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Cuba, de Honduras, hermanos chilenos, no sé de qué otra nacionalidad. Bueno, yo no sé ni de dónde soy, hermano. Nací en El Salvador y llegué joven a los Estados Unidos. Tengo 42 años viviendo allá y no me recuerdo ni de mi tierra ni de mi patria. O sea que me siento de aquí y de allá. Ahora, todos nosotros, por causa de la cultura, tenemos una diferente mentalidad, aunque hablamos todos español. Más o menos, ¿verdad? Hablan español, me dijo el apóstol Bill.
Pero incluso, hermano, podemos ser vecinos en el mismo país, en la misma colonia, y cada hogar es una mentalidad diferente, según las costumbres, según los valores, etcétera. Y entonces cuando yo vi esto me doy cuenta que la Biblia no nos encubre eso, sino que aparecen por lo menos, oigan esto, 17 mentalidades que podrían estar acá, y no necesariamente por la cultura, sino por lo que están vinculados con el pasado. Y aquí podría mencionar entre ellas Nefesh, Lev, Enoya, Anaminesco, Suke, Nous, Sofroneo, Dianoia, y así. Y yo tengo el numeral de referencia de cada uno y lo que significa. Solo estos serían 17 mensajes para explicar las mentalidades de cada persona: la Dianoia, la Sofroneo, la Anaminesco, la Protumia, la mente Nous. Mire todo lo que significa. Por causa del tiempo solo le pongo la mente Froneo, Fronema, Homotumadón, Efanim, la mente Suke. Dios mío, es impresionante. 17 mentalidades que pueden estar acá. Y según el vínculo, revela el tipo de mente que la persona tiene. Claro que esto que estamos hablando, con todo temor, con todo respeto, no lo encuentra alguien que se haya educado en la ciencia de la neurología, porque esto no forma parte del mapa de un cerebro, sino que estas palabras forman parte de la dimensión de la mente, que es diferente. Y nadie ha podido hacer un mapa de la mente aún, porque es una dimensión. Del cerebro sí hay mapas que se ubican regiones y funciones. Pero entonces, el punto hacia donde nosotros queremos ir al entender esto es que nadie puede vivir victorioso si está vinculado a viejas formas de mentalidad. Recuerde que la orden, o lo que se entiende de esa obra redentora, es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, hoy son hechas todas nuevas. Esa es la orden, ese es el plan. Por eso se puede decir que el que está en Cristo, nueva criatura es, en la medida de que las cosas viejas van pasando. Todos tenemos que ver los vínculos que todavía nos impiden pasar a otra mejor vida, a otra vida, hermano, de éxito, de victoria, de salud, de desligarnos de un pasado vergonzoso o doloroso y enfocarnos, hermano, a ese presente que nos conecta cada día a un futuro de esperanza en Dios, en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Quiero decirles de parte de Dios que hay promesas que ya fueron dichas y entregadas, pero pueden estar retenidas en el ámbito espiritual y que no han llegado porque nosotros, nuestra forma de pensar no permite que lleguen aún. Entonces necesitamos desligarnos de esos vínculos, romper. Y dice entonces Pablo nuevamente, Efesios 4:22, aquí están los 3 pasos para la vida victoriosa. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice, primer paso, despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis, segundo paso, renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya lo leímos. Tercer paso, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. 3 principios que se los pongo aquí.
despojarse de lo viejo, vínculos viejos de la mente. Esto es importante. Ahora mire esto, renovar los vínculos, porque dice que tenemos que despojarnos y renovar el espíritu de la mente. Y entonces, ¿sabe cómo se llama esto? Recablear las conexiones mentales. Esto es importante porque el recableado existe. En los estudiosos del cerebro, ellos dicen que existen por lo menos dos formas. Una de ellas la aprovechan las personas no videntes, que han perdido el sentido de la visión, accidente, alguna enfermedad, pero ellos a través del sistema Braille, con el contacto de sus dedos, empiezan a recablear sus conexiones cerebrales y desarrollan otra capacidad. Comprobado está por naturaleza y desarrollo que el niño en sus etapas de crecimiento experimenta ese recableado. Ellos dicen hoy en día, según algunos estudios, que para el hombre vidente y que ya está entrado en años, es más difícil recablear las conexiones cerebrales. ¿Ok? Pero entonces por eso es que él dice: vístanse del nuevo hombre. Es como decir, sean como un niño que ha entrado a una nueva vida. Por eso una nueva creación. ¿Por qué? Pero primero hay que despojarse de lo viejo, hay que quitar los vínculos de la vieja manera de pensar. Y luego vamos a tener la oportunidad de recablear, de volvernos a sincronizar en la forma de pensar de allá arriba. Y para ello se necesita nacer de nuevo. Y esto es el evangelio bendito y maravilloso que se nos fue entregado a través del Señor Jesucristo. Es posible, mis amados hermanos, es posible hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, el orden de establecer vínculos viejos fue otro vínculo. Por ejemplo, los sentidos son la puerta del cerebro. A través de los sentidos recogemos información, creamos los pensamientos que más tarde llegarán a la mente a través del cerebro. Los sentidos, puertas del cerebro. El cerebro, puerta de la mente. La mente, puerta del alma. Y lo que hay en el alma gobierna el cuerpo. Entonces, si nuestro vínculo es de pensamientos negativos, de pensamientos viejos, hermano, imagínense, está en nuestra alma también el vínculo. Cuando hablo de que la mente está vinculada a algo negativo o doloroso, nuestra alma lo está también y nuestro cuerpo lo está también. Entonces, este día, si queremos liberar las cosas del cuerpo, va a ser necesario liberar las cosas del alma. Pero para poder liberar las cosas del alma, hay que liberar las cosas de la mente. Para poder liberar las cosas de la mente, vas a tener que despedirte del dolor, de las experiencias negativas, de las cosas que te hicieron sufrir, y le vas a decir adiós a aquel tiempo, a aquella hora, a aquel lugar, a aquella persona, para que se rompa todo vínculo en el nombre poderoso de Jesús. Es posible para los que estamos en Cristo ser libre de recuerdos negativos, de acusación, de dolor, de tristeza, de resentimiento y de toda cosa que no te permite o no me permite estar disfrutando de las cosas maravillosas que ya Dios nos dio y nos rodea, pero no nos permite todavía verlas, aunque están presentes algunas. Esto es maravilloso, hermano.
Ahora, ¿por qué es importante? Porque resulta que depende de lo que hay en la mente, eso revela quién es la persona. Y es posible que lo que hay por dentro, bueno o malo, pero estoy enfatizando en lo malo porque de eso queremos ser libres, es lo que permite que las cosas resulten. Por eso, como introducción al pasaje que voy a poner en un momento, he puesto este pensamiento. El resultado de una actividad negativa en la mente es la existencia arraigada de un vínculo viejo que desde el interior hacen que las cosas resulten. Desde el interior. Por eso es que el Señor nos dice de manera contraria a esto: diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él soy más que vencedor. No es solo un hablar, sino lo que está aquí y sale del interior permite que resulte en eso, hermano. Pero así es también en la parte negativa. Por eso dice la Escritura: pues como piensa dentro de sí, así es. Otra versión me llama la atención, dice: así como el hombre piensa dentro de sí, así es el tal, dice. Entonces, esta es la realidad. Según el vínculo de la mente, es lo que se da o se llama fenomenología. Una fenomenología que habla de los cambios que el alma ha tenido. Porque recuerde, su mente no está en el cerebro. Arriba lo que está es el cerebro. La mente es una dimensión y la mente está en el alma. De manera que lo que está en el alma en la mente repercute en el alma. Repercute la voluntad, porque también la voluntad está en el alma. Repercute las emociones, porque las emociones también están en el alma. Si el vínculo está en la mente, entonces ese vínculo, hermano, amarra al alma, le pone una atadura al alma. Y si está atada el alma, se ata también con los asientos que tiene el alma o las esencias que tiene el alma. Y las esencias del alma son voluntad. Y la voluntad tiene su estructura también. Si se ata la voluntad, se ata la estructura. La estructura de la voluntad es buena voluntad, agradable y perfecta. Si se atan las emociones, imagínese usted a esta altura la lista de emociones que se pueden ahora citar. Y comenzaron con emociones originales: el amor, el enojo y el temor originalmente, y buenas, sin sufrir todavía ningún trastoque. Hoy en día todas las emociones que se pueden pronunciar y que enferman al cuerpo cuando son envenenadas, las emociones, entonces se atan también. Si se ata la mente, está vinculada la mente a algo negativo, se vincula el alma a algo negativo, y lo que tiene por dentro, la voluntad está atada, las emociones están atadas, y también la mente en su estructura, que es pasado, presente y futuro: memoria, intelecto, imaginación, consciente, subconsciente e inconsciente, toda atada. Y si eso se da, la persona ya no es dueña de sí misma, sino de lo que lo ató, sea un evento, una persona o un espíritu inmundo. Y eso lo quiere romper Dios, para que usted no esté atada a un evento negativo, a una persona que le hizo un daño, ni a su propio pensamiento, sino que Dios lo quiere a usted íntegramente para Él. Lo quiere completamente para Él, espíritu, alma y cuerpo. Eso se llama una integración divina. Una integración divina. Lo que piensa, eso habla, y lo que habla, eso vive. Bendito sea Dios. Ahí están los principios maravillosos de una transformación completa en el nombre de Jesús.
45 minutos llevo ya. Ahora, si hay diferentes mentalidades, también la mentalidad, dije ya, repercute en el alma. Eso significa que hay también diferentes estados del alma. ¿Cuál será mi alma? Me pregunto, ¿cuál será mi alma, Señor? ¿Cuál es el estado? Yo le he estado preguntando al Señor y he empezado a descubrir el estado de mi alma. Y estoy trabajando en eso. Si yo logro trabajar con mi alma en el mapa que Dios me da, voy a poder trabajar con el alma de mi familia, de mis hijos, de mi esposa. Yo sé que ella tiene que trabajar con su alma, pero ¿cómo yo puedo trabajar con el alma de mi esposa? Cuidándome de la parte sensible de ella y no dañarla. Porque usted sabe que las mujeres se pueden dañar hasta con una palabra, hermano, y que no lo olvidan toda su vida. Sí, no es verdad. Una palabra mal dicha lo van a recordar si el Señor no las libera antes. Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros tendemos a olvidarlo todo, porque así nos hizo Dios, porque nosotros somos como Dios. Sí, porque Dios perdonó nuestros pecados, lo echó al fondo de la mar y nunca más se acordó de ellos. Bendito sea Dios. Pero bueno, empatemos el partido, pues. La mujer es como el Espíritu Santo que todo lo recuerda. Bendito, dele palmas al Señor de la gloria. Benditas hijas de Dios, benditos hijos de Dios. Doble porción, triple porción, miles de porciones. También para la hermana. Bajaron los amenes de los hombres. Si yo necesito, porque imagínese, hermano, si yo no sé, si yo no voy a saber trabajar con mi propia alma, ¿cómo le voy a ayudar a mi esposa? ¿Cómo le voy a ayudar a mis hijos? Perdón que diga yo así. Si yo no entiendo mi propia alma, ¿cómo voy a ayudar a la iglesia que pastoreo? A las almas de ellos. Entonces yo necesito saber cuál es el estado de mi alma. El estado de mi alma es el producto de mi mente. Y mi mente, o la mentalidad mejor dicho, es el producto con lo que estoy vinculado del pasado. Lo que me pasó, lo que me aconteció, lo que me resintió, lo que me amargó, lo que me dolió, lo que no he podido perdonar y que me hace recordar momentos difíciles. Yo tengo que ser libre de eso, porque me estoy perdiendo una gran oportunidad de disfrutar de lo que ya Dios me ha dado y me quiere dar y quiere hacer en mi vida. Ahora mire rápidamente algunos estados del alma. Claro que esto hay que explicarlo. Las palabras definen en qué estado está el alma. Está la palabra katapsuko, que es una alma calmada. O sea, esta palabra calmada no quiere decir que es un hermano tranquilo, pacífico, sino es alguien que no hace nada, que se le está cayendo su casa y no hace nada, que pierde el trabajo cada vez, que tiene pérdidas y no hace nada. Algo está pasando ahí, pero es tan calmado. Está el alma aposuco, que es una alma que está desfalleciendo, ha entrado en un desfallecimiento. Está el alma exuco, y no necesariamente que murió biológicamente, sino que su alma está muerta y necesita un poder de resurrección en su alma. Está el alma anazuco, que es una alma fría, tiene rato de no sentir el calor de Dios, porque está siempre recordando lo que le ha pasado. Está el alma suquicos, que es el alma natural que se supone tiene aquel antes de venir a Cristo. Está el alma sumsucos, que esta es una alma unida o con atadura,
puede estar atado a otras personas. Esta alma es interesante porque también dice que el que tiene esa alma es del mismo espíritu con otro y es también de las mismas emociones que otro. Se ata con las emociones de otra persona. Oiga, qué interesante que yo puedo ser afectado por las emociones de otra persona. Por ejemplo, viene alguien y me cuenta algo a su manera. Fíjese, hermano, viera lo que me hicieron fulano de tal, y yo no le he provocado nada, solo le he hecho bien, y entonces estoy amargado, estoy triste, ya no voy a ir a la iglesia. Y el otro se enardece cuando oye eso y ni siquiera ha oído la opinión de la otra persona. Y entonces se carga con las emociones afectadas del otro. Eso significa que ahora la otra persona va a tener los mismos sentires del otro. Y si aquella persona, su emoción ya evolucionó y se ha convertido lo emocional en un problema espiritual y que ahora está batallando, por ejemplo, un sentimiento, una emoción de amargura. Primero era amargura, era emocionalmente un problema en las emociones, pero evolucionó aquello y tomó lugar un espíritu. Ahora ya no es una emoción o un sentir de amargura, sino que es un espíritu de amargura. Pero hizo que alguien tomara de lo que tiene. Entonces se unifica con otra persona. Eso es lo que quiere decir la palabra que estaba leyendo, que ya me la cambiaron. ¿Y qué pasó aquí? Oh, no estaban viendo nada de eso. Ah, bueno, me engañaron. Bueno, entonces le voy a dar, porque yo pensé que usted estaba viendo todas las referencias que estaba poniendo. Bueno, entonces significa que si yo me unifico a otra persona, de las emociones que tiene afectadas y que se convirtieron en un espíritu, esas emociones, significa entonces que las batallas que la persona otra tiene van a ser mis batallas. No sé si me di a entender. Yo puedo estar peleando con el espíritu que se enseñoreó de la otra persona sin razón, solo porque me unifiqué a lo que pensaba el otro. Entonces, estos estados de la mente, pues, nos dejan ver el tipo de mentalidad y de los conflictos que tendremos. Ahora, mis hermanos, a todos el Señor nos da la oportunidad de romper con nuestro pasado, porque nuestro pasado ya no existe, solo está en la memoria. El problema de la gente, típicamente hablando, dice: es que yo no puedo olvidar lo que me han hecho. Hermano, no es que no pueda, sino que no quiere, porque Dios nos diseñó para esa capacidad. Dios, nuestro diseño anatómico, nuestro diseño de todos los sistemas, especialmente el sistema del pensamiento, Dios nos dio capacidades para recordar y también para olvidar. Dios mismo dice por medio del profeta Isaías: no traigas a memoria las cosas viejas pasadas, he aquí yo hago nuevas las cosas. Hermano, podemos. Él dice, si Él te dice no traigas a memoria, entonces te está diciendo: es responsabilidad tuya si quieres recordar lo doloroso. No traigas a memoria. ¿Sabe cómo se llama esto? Poda sináptica, según los estudiosos. Y la poda sináptica existe. Si hay vínculos viejos, si hay recuerdos viejos, aplique la poda celestial. Eso significa: ya no alimente más el pensamiento negativo. Eso significa: no lo traiga a memoria. La poda sináptica, desde el punto de vista neurológico, significa que un pensamiento, cuando se le da menos importancia y se deja de pensar, se cae y se muere por sí mismo.
La naturaleza misma lo desecha, ya no le diste importancia, y ya no le diste importancia a tu pensamiento trayendo la memoria. Eso significa que la misma emoción ya no tendrá también energía para seguirse alimentando y poner tu cuerpo en desánimo, en depresiones y enfermedades, de tal manera que se puede romper en el nombre poderoso de Jesús. Si usted lo cree, dele palmas al Señor de la gloria. Oiga esto. Es increíble ver cuando se hacen representaciones del pensamiento. Cuando yo he visto algunas representaciones de lo que es un pensamiento, claro que es bien tremendo, ¿verdad? Explicarlo humanamente, pero así rápido es como un árbol con muchas ramas, sin hojas y sin frutos, que tiene raíces y que esas raíces se han venido multiplicando. Trate de buscar usted en internet una representación de un pensamiento. Es exactamente eso: una rama seca, un árbol seco, muchas ramas, sin hojas, sin árbol y raíces. Entonces los estudiosos dicen que cuando uno piensa en algo y sigue pensando, esa raíz, si era una, se multiplica y se multiplica y se multiplica y se va haciendo más profundo, más profundo y más profundo, y se convierte en un sistema mental. Pero ¿por qué un pensamiento de un evento que causa tanta tristeza y tanto dolor insistimos en pensar en eso? Porque le dimos importancia a través de la emoción. Entonces nuestra emoción está siendo alimentada por la importancia. Dejar de pensar en algo negativo es aplicar una poda, y esa raíz se va a morir por sí sola. Ahora, ya con el entendido, es nuestra responsabilidad renovar nuestra mente. Y no es solo renovarla, sino que también hay que hacer una sustitución. Por eso dice el apóstol Pablo que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que trae honor, en todo lo que es digno, en todo lo que es honra y gloria, en eso medita, en eso piensa. Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos, una de las palabras más cortas que el Señor dijo entre algunas, les dijo a sus discípulos: acordaos de la mujer de Lot, y punto. Me llama la atención que enfatiza acordaos. Está hablando de hacer una memoria, de hacer una reflexión del evento, pero está involucrando la capacidad de recordar, porque ella representa vínculos viejos. Cuando le dieron la orden que saliera y que era para ser libre del juicio que Dios traía a Sodoma, el ángel les dijo: no vuelvan atrás aunque oigan lo que oigan. Y ella representa los vínculos del pasado, los vínculos viejos, porque volteó a ver y se hizo una estatua. Y Jesús les dijo: acuérdense de ella. ¿Por qué? Porque nos habla de los vínculos de un pasado. En la sanidad interior nuestra, los principios son: tú no fuiste responsable de las cosas malas que te sucedieron, pero sí eres responsable de tu sanidad interior. Es mi responsabilidad alcanzar la restauración. Ahora usted sabe que sí se puede olvidar las cosas viejas pasadas. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Pero también dice, y la mente está diseñada para olvidar. Los estudios lo dicen. Pero también dice el Señor: y recuerda de dónde Él te sacó. Yo tengo que olvidar lo negativo
lo que me hicieron y lo que hice. Tengo que olvidarlo, hermano. Yo quiero avanzar, yo no me puedo quedar detenido todavía, hermano, lamentándome del pasado. Yo tengo que avanzar. ¿Y qué es lo que me ayuda a avanzar? Recordar de dónde el Señor me sacó. No olvides de dónde te levantó. No olvides la misericordia que Él tuvo. No olvides los milagros que Él hizo. No olvides cómo llegó a tu hogar y restauró tu matrimonio. No olvides, hermano, que Él sanó tu cuerpo de alguna enfermedad. No olvides que Él te proveyó. No olvides que Él peleó por ti. No olvides que Él te ha permitido ver cosas maravillosas. No olvides las grandes cosas que Jehová Dios ha hecho en tu vida, y olvida todo aquello negativo que no te permite ver ese futuro de esperanza. Dele palmas al Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, mis amados, necesitamos examinar nuestra alma, examinar nuestra mente. Y cuando tú ubiques tu mentalidad, entonces es ahí donde tenemos que poner por obra, y en la fe, que podemos cambiar nuestra manera de pensar. Si cambiamos los pensamientos, te cambia la mente. Si te cambia la mente, te cambia el alma. Si te cambia el alma, te cambia la vida. Si te cambia la vida, cambias el entorno que te rodea. Los vínculos. Ok, déjeme empezar otra vez. Si te cambian los pensamientos, vamos al prerequisito. Es porque cambiaste la información. Es como cambiar los libros de la biblioteca. Aquí tenía en mi biblioteca, pensando en voz alta, el libro de mi dolor, el libro de mi evento, el libro de mi pobreza, de mis acusaciones, y así sucesivamente. Si yo cambio esa biblioteca y pongo una nueva información que el Señor me promete, con lo que yo me cultive ahora en conocimiento de Dios, me van a cambiar mis pensamientos. Si quiero cambiar mis pensamientos, tengo que cambiar mi biblioteca. ¿Me estoy dando a entender? Si yo cambio mis pensamientos, aquí vuelvo a la carga, me cambia la mente. Si me cambia la mente, me cambia el alma. Si me cambia el alma, me cambia la vida. Si me cambia la vida, se me cambia el entorno que me rodea. Nuestro pasado, cuando no es cortado ese vínculo, oigan esto, lo que hacemos es arrastrarlo así todos los días. Es una esclavitud. Estoy en el presente, pero ese presente con lo que atraigo del pasado se convierte en mi pasado. Y nunca llego al cumplimiento de la esperanza de ese futuro, porque todos los días arrastro el pasado. Todos los días en mi presente estoy llevando el pasado. Y no importa cuánto yo piense que he avanzado, nunca llego a mi futuro, porque para encontrar mi futuro de esperanza tengo que romper con ese pasado, vivir mi presente y avanzar hacia mi futuro. Dios quiere trabajar desde tu presente tu futuro. Satanás trabaja en nuestro pasado. Entonces, yo quiero cambiar el entorno que me rodea, y tengo que romper los vínculos que traen ese pasado. Cuando yo cambio entonces todo eso, porque la Biblia dice que es posible hacerlo, voy a tener otra percepción de la vida. La gratitud de mi corazón se va a ensanchar, mis anhelos de adorar y de alabarlo, y de poder esperar en Dios. Cuando nos vamos desligando poco a poco de nuestro pasado,
se va dando a luz, se va generando por dentro algo que se llama resistencia. Y eso significa que aprendiste a sostenerte y a mantenerte confiando en Dios y haciendo que el diablo huya de ti. ¿Se puede imaginar que el diablo sí huye de uno? La Biblia dice: someteos a Dios, vincúlate con Dios, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dele palmas al Señor de la gloria. Así te dice el Señor: atrévete a romper con el vínculo de tu pasado hoy. Y dice el Señor que Él te va a vincular a algo más que te va a perseguir. Si yo me desligo de ese pasado, de ese vínculo que todos los días, cuando doy un paso, me persigue, y ahí está como mi propia sombra, al cortarlo, dice la Biblia, y estas bendiciones te seguirán donde quiera que tú vayas. Oh, ya no me va a perseguir mi pasado, ya no me va a perseguir las etapas difíciles de mi niñez ni de mi adolescencia, sino que ahora ya no habrá disposición en mi vida de que me persiga ese pasado, porque en el nombre de Jesús quiero cortarlo ahora. Y quiero que la bendición se vincule a mí, y vaya a donde vaya, ahí siempre habrá de parte del Señor su intervención. Las bendiciones te seguirán donde quiera que tú vayas. ¿Por qué la gente piensa o teme? Y algunos han llegado a decir: yo no veo la bendición que me persiga, lo que veo son ciclos viciosos, pobreza, situaciones difíciles, fracasos. Lo mismo me persigue, sí, porque está el vínculo. Pero la promesa de Dios rompe el vínculo y te vinculo a una bendición, te dice el Señor.